Esta gran computadora está construida utilizando los dos componentes fundamentales de la electrónica digital, compuertas lógicas y flip-flops. En esta lección estudiaremos el flip-flop. La función básica de flip-flop es la de memoria o almacenamiento de datos. El flip-flop está diseñado para almacenar un alto o un bajo en su salida. Un flip-flop simple puede almacenar un bitio de información binaria. Cada bitio adicional de información requiere un flip-flop adicional. Usted recordará que en lógica digital podemos definir al voltaje más alto como un 1 binario, un verdadero y un sí, y al voltaje más bajo como un 0, falso o no. En esta lección definiremos un alto como un binario 1 y un bajo como el binario 0. He aquí cómo trabajan la mayoría de los flip-flops. Cuando se aplica un bitio de dato binario a la entrada de flip-flop y se aplica el pulso de control apropiado, el dato binario está disponible o almacenado en la salida del flip-flop. La información binaria que ha sido cargada en el flip-flop no cambiará hasta que ocurra una de estas dos cosas. La salida cambiará cuando se le aplica a la entrada el bitio binario opuesto. Al flip-flop se le aplica un pulso de reloj y la entrada es cargada a la salida. La salida se perderá si se desconecta la alimentación. En condiciones normales, el flip-flop almacena el último bitio de información binaria que se le cargó hasta que se le aplica un pulso de reloj en su entrada de reloj. Este pulso de reloj de entrada al flip-flop y la información binaria colocada en las entradas se copia hacia la salida del flip-flop. Después de la ocurrencia de entrada de reloj, podemos determinar el valor binario del dato almacenado en el flip-flop midiendo el nivel lógico alto o bajo en la salida del flip-flop. El pulso del reloj del flip-flop sincroniza a todo el proceso. Cuando el reloj está inactivo, la salida del flip-flop está retenida en un estado de memoria, almacenando el último dato binario cargado en el flip-flop. Este flip-flop es el tipo más simple de flip-flop. Note las entradas R y S. Así se denominan por set y reset del inglés. Note también las salidas Q y no Q. La salida Q es la salida primaria. A menos que se indique de otra manera, esta salida será la referencia o salida principal del flip-flop. La salida no Q provee el complemento inverso de la salida Q. Las salidas Q y no Q, por definición lógica, nunca pueden tener el mismo nivel lógico. A diferencia de los flip-flops complejos que estudiaremos más adelante en esta lección, este flip-flop RS no posee una entrada de reloj. Consecuentemente, siempre que la señal de entrada cambia, habrá un cambio inmediato en la salida flip-flop. Examinemos la operación de este flip-flop. Siempre que la entrada set está activa y la entrada reset inactiva, la salida Q irá a alto. Consecuentemente, la salida no Q estará en bajo. Por otro lado, cuando la salida set está inactiva y la salida reset está activa, la salida Q estará en bajo. La salida no Q estará en alto. Esta tabla resume la información de entrada y salida. Cuando Q esté en alto, podemos decir que el flip-flop ha sido ajustado o set. Cuando Q esté en bajo, podemos decir que el flip-flop ha sido reajustado o reset. El circuito que realiza esta función puede construirse utilizando o bien dos compuertas NOR o dos compuertas NAND. Aquí hemos construido el circuito de flip-flop utilizando dos compuertas NOR. Note que ambas entradas, R y S, están indicadas como activas en alto. Usted recordará que la definición de una compuerta NOR establece que la salida estará en bajo cuando cualquiera o ambas entradas están en alto. La salida está en alto solo cuando ambas entradas están en bajo. Como usted puede ver, las compuertas Q y no Q están realimentadas y acopladas en forma cruzada a la entrada de las otras compuertas. Esto provoca que la salida de la compuerta NOR número 2 sirva como salida de Q
y como una entrada de la compuerta de NOR número 1. Similarmente, la salida de la compuerta NOR número 1 sirve como salida de no Q y como una entrada de la compuerta número 2. Ajustemos o pongamos en set nuestro flip-flop. Recuerde que S y R son entradas activas en alto. Para ajustar este flip-flop de compuerta NOR, la compuerta S debe ir a alto. Cuando hacemos la entrada S activa a alto, indicada aquí por una H, y la entrada R inactiva, indicada por una L, ¿qué ocurre? Teniendo presente la definición de compuertas NOR, la compuerta 1 produce una salida en bajo en no Q. La salida no Q se convierte en la segunda entrada de la compuerta número 2. Con ambas entradas a la compuerta número 2, en bajo, Q es alto. El flip-flop está ajustado. Q es alto y no Q es bajo. Cuando la salida en alto en Q es realimentada a la entrada en la compuerta número 1, la salida del dispositivo queda retenida. Ambas entradas de la compuerta número 1 están en alto y la salida está retenida en bajo. En esta tabla, las columnas de entrada son S y R, las columnas de salida son Q y no Q. La primera entrada de la tabla representa la condición set de nuestro flip-flop. La entrada S está en alto y la entrada R está en bajo. La salida Q está en alto y la salida no Q está en bajo. Cambiemos la entrada S a un bajo. La compuerta 2 aún posee dos entradas en bajo. Su salida permanece en alto. La compuerta número 1 ahora tiene un alto y un bajo en sus entradas. La salida de la compuerta número 1 permanece en bajo. Con ambas entradas, S y R en bajo, el flip-flop de compuertas NOR almacena o recuerda la condición previa de entrada. He aquí la siguiente línea de nuestra tabla. Ambas entradas, S y R, están en bajo. La Q y no Q, en los espacios de las columnas Q y no Q, indican que las salidas del flip-flop están reteniendo o recordando los niveles lógicos previos. Ahora hagamos la entrada R en alto, mientras que la entrada S permanece en bajo. Con una entrada a la compuerta número 2 en alto, la salida de la compuerta Q está en bajo. Esta salida en bajo, que es una de las entradas a la compuerta número 1, se combina con la otra entrada en bajo de la compuerta número 1S para producir una salida en alto en no Q. La salida en alto en no Q se realimenta a una entrada de la compuerta número 2 y retiene a la compuerta número 2. Q está en bajo y no Q está en alto. Esta línea de nuestra tabla indica que nuestro flip-flop de compuerta NOR RS ha sido reajustado. Note que la salida Q está en bajo. ¿Qué ocurrirá ahora si hacemos S igual a bajo y R igual a bajo? Cambiando ambas entradas S y R abajo, el flip-flop queda colocado en su estado de memoria. Consecuentemente, la salida Q y no Q permanecen como estaban en reset. Ahora cambiamos ambas entradas S y R a alto. Cuando la compuerta número 1 tiene una entrada en alto, su salida va abajo. Esto hace también que una de las entradas de la compuerta número 2 esté en bajo. Sin embargo, la compuerta número 2 aún tiene su otra entrada en alto, de modo que su salida permanece en bajo. Entonces Q y no Q quedan en los mismos niveles lógicos. Esta es una contradicción lógica. Q y no Q no pueden tener los mismos niveles lógicos, deben ser opuestos. Para evitar que esa situación ocurra, el diseñador del sistema y el técnico deben asegurarse que un flip-flop RS construido con dos compuertas NOR no debe nunca tener ambas entradas en alto. Una situación así se denomina ilegal o estado ambiguo. Esta es nuestra tabla representando la misma información.
La información contenida en nuestra tabla puede mostrarse utilizando el diagrama de formas de onda. En el periodo de tiempo 1, S está en alto y R está en bajo. Como resultado, Q está en alto y no Q está en bajo. Este primer periodo de tiempo representa al flip-flop en el estado set. En los periodos de tiempo 2 y 3, S y R están en bajo. El flip-flop recuerda la condición previa set. Consecuentemente, Q permanece en alto y no Q permanece en bajo, a través de los periodos de tiempo 2 y 3. En el periodo de tiempo 4, S está en bajo y R está en alto. Como resultado, Q está en bajo y no Q está en alto. La salida del flip-flop es reset. En el periodo de tiempo 5 y 6, S y R están en bajo. El flip-flop recuerda la información previa set o reset. En este caso, reset, Q permanece en bajo y no Q permanece en alto a través de los periodos de tiempo 5 y 6. En el periodo de tiempo 7, S está en alto y R está en bajo. La salida va a set, Q debe ir a alto y no Q debe ir abajo. El flip-flop RS que hemos estado discutiendo está implementado con entradas activas en alto. Esos dos diagramas representan al flip-flop RS cuando está activado por entradas activas en bajo. Para ajustar ese flip-flop RS, S debe estar en bajo y R debe estar en alto. Para reajustar al flip-flop RS, la entrada S debe estar inactiva o en alto y R debe estar activa o en bajo. Un flip-flop RS que es activado por entradas activas en bajo se implementa con compuertas NAND. Esta es una tabla completa para nuestro flip-flop de compuertas NAND. La misma información también puede ser mostrada en este diagrama de ondas de voltaje. Usted notará que durante el periodo de tiempo 1, la entrada S está en bajo, mientras que la entrada R está en alto. Como indicaba la tabla de verdad, esto provocará que Q esté en alto y que no Q esté en bajo. Durante el periodo de tiempo 2, ambas R y S están en alto. ¿Qué ocurre a Q y no Q durante el periodo de tiempo 2? Como usted puede ver, durante el periodo de tiempo 2, el flip-flop almacena la salida previa. Entonces Q permanece en alto, mientras que no Q permanece en bajo. Durante el periodo de tiempo 3, la entrada S está en alto y la entrada R está en bajo. La tabla de verdad indica que con estas entradas, la salida del flip-flop tendrá a Q reset o reajustado en bajo y no Q set o ajustado en alto. Durante el periodo de tiempo 4 hay 3 cambios de nivel de entrada. Para el primer tercio de este periodo, S y R están en alto. Esta es la condición de almacenamiento o memoria. Q y no Q reflejan los niveles lógicos producidos cuando las entradas fueron activadas por última vez. Durante el tercio medio del periodo 4, S va abajo y R permanece en alto. Esto ajusta al flip-flop provocando que Q esté en alto y no Q esté en bajo. Durante el último tercio del periodo 4, S y R están en alto nuevamente, provocando que el flip-flop almacene los resultados de salida desde el último momento en que las entradas estaban activas. La mitad del cuarto periodo. Note que en ningún momento S y R fueron abajo simultáneamente. Si hubieran hecho esto, habría significado que Q y no Q fueran iguales. Eso habría sido una condición ilegal. Ahora que hemos discutido los flip-flops implementados con NOR y NAND, examinemos otro tipo de flip-flop importante, el flip-flop tipo D. El flip-flop D es una clase especial de circuito de memoria digital lógica. A diferencia del flip-flop RS, el flip-flop D posee una entrada de control denominada entrada de reloj, indicada aquí por la T. Esta entrada de reloj le da al usuario un control más preciso sobre la actividad del flip-flop. Note las salidas Q y no Q.
Igual que en el flip-flop RS, la salida Q se considera la salida primaria. Q y no Q producirán niveles lógicos complementarios. Siempre que Q está set en alto, no Q está reset en bajo. Siempre que Q está reset en bajo, no Q está set en alto. Las dos entradas al flip-flop D son D y T. La información que será almacenada en el flip-flop D será aplicada en la entrada D. Las salidas Q y no Q no cambiarán hasta que se aplique la señal de reloj a la entrada T. En electrónica digital, los circuitos más importantes son siempre activados por el pulso de reloj. Las entradas de datos de un dispositivo son preparadas con los niveles lógicos correctos. Luego se activa la entrada de reloj. Entonces todas las entradas pueden actuar sobre las salidas de los circuitos lógicos. Un cambio en las señales de entrada no afectará las salidas del dispositivo, a menos que la señal de reloj esté activa. Si el reloj del circuito está diseñado en lógica activa en alto, la señal de reloj es generalmente un pulso corto, yendo de bajo a alto y nuevamente a bajo. Si el reloj del circuito está diseñado para utilizar lógica activa en bajo, el pulso va de alto a bajo y nuevamente a alto. Un pulso de reloj posee 4 áreas potenciales que pueden activar un circuito: el flanco ascendente, el flanco descendente, el nivel alto, el nivel bajo. La regla básica para un pulso de reloj es que debe producir solo un cambio en la salida del circuito. Por lo tanto, en cualquier circuito lógico dado, solo se usará una de estas 4 áreas. La salida del circuito no cambiará, por ejemplo, en ambos flancos del reloj. Este símbolo lógico indica que la salida del flip-flop solo cambiará sus niveles lógicos cuando el reloj está en el nivel alto. Este símbolo lógico nos dice que las salidas del flip-flop cambiarán sus niveles lógicos solo cuando el reloj está en el nivel bajo. Si el símbolo es este, entonces sabemos que el flip-flop solo cambiará sus señales de salida cuando el pulso del reloj está subiendo. ¿Qué indica este símbolo lógico? Si el símbolo lógico es como el mostrado, entonces sabemos que el flip-flop solo cambiará sus salidas cuando el pulso de reloj está descendiendo. Examinemos ahora los pulsos de voltaje de entradas para D y T. Note que la entrada de reloj se indica como activa en el flanco ascendente. Todos los flancos ascendentes del reloj han sido numerados. La actividad comienza con Q en bajo y no Q en alto. Cuando llega el pulso del reloj número 1 a la entrada T, la entrada D está en alto. Esto causará que Q se ajuste en alto y no Q se reajuste en bajo. No ocurren cambios de salida cuando la entrada D cambia a un nivel lógico bajo porque el reloj no está aún activo. Cuando el pulso de reloj 2 llega a la entrada T, la entrada D está aún en bajo, entonces Q se reajustará y no Q se ajustará. No ocurre cambio de salida cuando la entrada D cambia a un nivel lógico alto porque el reloj no está aún activo. Cuando el pulso de reloj 3 llega a la entrada T, la entrada D está aún en alto. Q será set y no Q será reset o reajustada. No ocurrirá cambios de salida hasta que el pulso de reloj 4 llegue hasta la entrada T. El flanco de subida del pulso de reloj provoca que la entrada D reajuste a Q y ajuste a no Q. Note que cuando D va a alto, mientras el reloj está en un nivel alto, no hay cambio. Esto es porque el reloj es activo por flancos y no por niveles. El siguiente cambio de salida ocurre en el flanco ascendente del pulso de reloj 5. D está aún en alto. Entonces Q se ajustará nuevamente y no Q se reajustará. Finalmente, cuando llega el pulso 6, el flanco ascendente permite que la entrada en bajo D cause que Q se reajuste y no Q se ajuste. Como hemos visto previamente, la entrada D afectará a las salidas Q y no Q solo cuando el reloj está activo.
Cuando el reloj está inactivo, las salidas Q y no Q quedan aisladas de la entrada D. Esta es una tabla de niveles de voltaje típicos para un flip-flop D. Las columnas indican las entradas D y T y las salidas Q y no Q. Cuando D está en bajo y el reloj está activo, Q es reajustada y no Q es ajustada. Cuando D está en bajo y el reloj no está activo, la salida Q se lista como Q, mientras que la salida no Q se lista como la no Q. La Q y la no Q indican que el flip-flop D está almacenando la entrada previa. Cuando D está en alto y el reloj está activo, Q es ajustada y no Q es reajustada. Cuando D está en alto y el reloj no está activo, la salida Q se lista como Q, mientras que la no Q se lista como no Q. La Q y la no Q indican que el flip-flop D está almacenando la entrada previa. En este circuito se utilizan 4 flip-flops D para adquirir datos de un conjunto de 4 interruptores de entrada. Cuando los interruptores están en la posición hacia arriba, aplican un alto para las entradas D. Cuando los interruptores están en la posición hacia abajo, aplican un bajo a las entradas D. Cada uno de los 4 interruptores se pueden mover independientemente. Note que los 4 flip-flops D tienen sus relojes unidos de modo que un reloj simple de flanco ascendente activará a los 4 flip-flops. Alto, bajo, bajo, alto es el dato binario creado por los interruptores de acuerdo a su posición. Este dato se aplica a las entradas D de los 4 flip-flops. Ocurre el pulso del reloj. Q1 es ajustada en alto, Q2 y Q3 son ajustadas en bajo, y Q4 es ajustada en alto. Cuando cambiamos los 4 interruptores de entrada, las salidas de los flip-flops no cambian. Esto es porque no ocurre un reloj de flanco creciente. Ahora, sin embargo, aparece un segundo flanco creciente de reloj. ¿Qué dato binario se almacena en la salida de los 4 flip-flops D? El dato almacenado en la salida de los 4 flip-flops D es bajo, alto, alto, bajo. Usted acaba de ver un grupo de flip-flops en acción. Los flip-flops se encuentran comúnmente en circuitos de microprocesadores y microcomputadoras y se utilizan para el almacenamiento temporal de datos. El siguiente flip-flop que discutiremos es el flip-flop JK. El flip-flop JK utiliza lo que se denomina concepto maestro-esclavo. El concepto maestro-esclavo utiliza 2 flip-flops. Uno de ellos actúa como dispositivo de entrada y el otro actúa como un dispositivo de salida. Aquí podemos ver que J y K son las entradas al flip-flop y que Q y no Q son las salidas. Este es el diagrama de formas de onda de entrada para nuestro flip-flop JK. En el diagrama, T representa la entrada del reloj y J y K las entradas del flip-flop. Cuando dividimos al periodo del tiempo 1 en mitades, podemos ver que durante la primera mitad del periodo de tiempo, J está en bajo y K está en alto. T también está en alto. Note aquí que la entrada de reloj del flip-flop maestro está activa al nivel alto y que la entrada del flip-flop esclavo está también activa en alto. Con estas señales de entrada al circuito, la entrada de reloj del flip-flop maestro está activa y la entrada de reloj del flip-flop esclavo está inactiva. El flip-flop maestro leerá las entradas J y K. La salida Q estará en bajo y la no Q estará en alto. Durante la segunda mitad del periodo de tiempo, la entrada de reloj está en bajo. El flip-flop maestro queda deshabilitado y se habilita al esclavo. Ahora la salida del esclavo puede responder a las entradas S y R, que son manejadas por las salidas estables del flip-flop maestro. La salida del esclavo Q va a abajo y la salida no Q va a alto. Mientras la entrada de reloj estaba en bajo,
la señal de entrada estaba cambiando. Normalmente esto provocaría un cambio en la salida del flip-flop. Pero con el flip-flop maestro-esclavo, la entrada se inhibe durante el tiempo de reloj bajo. Los cambios en las señales de entrada no pueden cargarse en el flip-flop. Por lo tanto, el flip-flop maestro-esclavo permitirá solo un cambio en la salida del flip-flop por pulso de reloj. Durante la primera mitad del periodo de tiempo 2, la entrada de reloj está en alto. La entrada J está en alto y la entrada K está en bajo. Entonces el maestro está habilitado y el esclavo está inhibido. Cuando se habilita el maestro, responderá a los nuevos niveles lógicos en J y K. Por lo tanto, Q irá a alto y no Q irá a bajo. Sin embargo, las entradas del esclavo no responderán a estas nuevas salidas del maestro, porque la entrada de reloj del esclavo está en bajo y el esclavo está inhibido. Durante la segunda mitad del periodo de tiempo 2, la entrada de reloj está en bajo, entonces el maestro está inhibido mientras que el esclavo está habilitado. Las salidas del esclavo responden a las entradas S y R que son manejadas por las salidas Q y no Q del maestro inhibido. Las salidas del esclavo Q y no Q van a alto y bajo respectivamente. Las salidas Q y no Q responden directamente a la actividad del reloj. Las entradas J y K determinan los niveles lógicos que ocurrirán en las salidas Q y no Q. El reloj determina cuándo estos niveles lógicos ocurrirán. Utilizando al flip-flop maestro-esclavo, nosotros somos capaces de garantizar que habrá solo un cambio en la salida del flip-flop por pulso de reloj. Este es un diagrama lógico de un flip-flop maestro-esclavo JK doble. Un 74LS76. Las entradas JK son sincrónicas, controladas por reloj. Son leídas por el flip-flop solo cuando el reloj está activo. La entrada de reloj se muestra como un reloj de flanco descendente. Esto significa que el flip-flop maestro está activo aquí, mientras que la salida del esclavo Q y no Q están activas aquí. Las salidas del flip-flop cambian en el flanco descendente de la señal del reloj. Vamos a revisar la operación del 74LS76 utilizando esta tabla. Antes de comenzar, sin embargo, note que las entradas no set directa y no reset directa están activas en bajo. Estas entradas son entradas asincrónicas. Esto significa que no son afectadas por el reloj o las entradas J y K. En cualquier momento que la entrada SD negada o no set directa va abajo, Q inmediatamente va a alto. En cualquier momento que RD negada o no reset directa va abajo, Q inmediatamente va abajo. Ni el reloj ni las entradas J y K afectan estas entradas asincrónicas. La condición 1 tiene a SD negada en bajo y a RD negada en alto. Durante la condición 1 no consideramos a J, K y el reloj. Q inmediatamente va a alto y no Q va a bajo. La condición 2 tiene a SD negada en alto y a RD negada en bajo. Durante la condición 2 no consideramos J, K y el reloj. Q inmediatamente va a bajo y no Q va a alto. La condición 3 tiene a SD negada en bajo y RD negada en bajo. Como antes, no consideramos J, K y el reloj. Q y no Q están ambos en alto. Esta es una condición ilegal y no debe implementarse. Las siguientes 4 condiciones hacen a SD negada y a RD negada inactivas. Ahora el flip-flop está controlado por las entradas sincrónicas J y K y el reloj. La condición 4 tiene a J en alto y a K en bajo. Cuando cae el reloj, Q se hace alto y no Q se hace bajo. La condición 5 tiene a J en bajo y a K en alto. Cuando el reloj cae, Q se hace bajo y no Q se hace alto. La condición 6 tiene a ambas J y K en alto. Cuando el reloj cae abajo, la salida Q se hace igual a no Q y la salida no Q se hace igual a Q. En otras palabras, la salida conmuta.
Esta condición de conmutación continúa hasta que o bien el reloj se detiene o J y K no están en alto. La condición 7 tiene a ambas, J y K en bajo. Cuando el reloj cae abajo, la salida Q permanece en Q y la salida no Q permanece igual a no Q. Este es el modo de memoria del flip-flop. En este circuito SD negada, RD negada, J y K están todos en alto. El pulso es un reloj de 2 kHz. Cuando oprimimos el interruptor 1, Q va abajo. Cuando liberamos el interruptor 1, el reloj y las entradas J y K controlan la operación del flip-flop. Recuerde que cada flanco de caída del reloj provoca que la salida Q conmute. Antes del flanco de caída A, la salida Q está en bajo, causada por el reajuste o reset del flip-flop. Cuando ocurre el flanco de caída A, Q conmuta a un alto y permanece en alto hasta el flanco de caída B. Cuando ocurre el flanco de caída B, Q conmuta a bajo. Cuando ocurre el flanco de caída C, Q conmuta nuevamente a alto. Este proceso ocurre siempre que el pulso de reloj está transcurriendo. Podemos ver de la forma de onda que la relación de cambios de la salida Q respecto al pulso de reloj es exactamente 2 a 1. En esta lección hemos examinado la operación de los flip-flops RS y de tipos D y JK. Hemos visto que cada uno de estos flip-flops puede utilizarse para almacenamiento de datos. Además, hemos visto que los flip-flops tipo D y JK se distinguen por su característica de entrada de reloj, lo que los habilita para controlar precisamente su operación de almacenamiento de datos.